Dando a la Corte Constitucional. Hola Ramiro, buenos días, ¿cómo estamos? También saludamos a Eduardo y a Jaime que están conectados. ¿Cómo vas? Buenos días, Ramiro. Buenos días, Andrea. Un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. No, Bueno, la encantados de verdad, tenerte. muy amable, el gusto es mío. Eh, sí, estas 9 preguntas que se añaden a unas primeras 11 que brillaban por lo insulsas, con lo cual creo yo que el gobierno está tratando de rescatar su consulta popular. Me parece que, mal asesorado políticamente, en principio el gobierno consideró que la consulta podía utilizarse, por un lado, como un baño de popularidad Ujú, y que por así otro lado es. se podía consultar cualquier cosa que la gente lo iba a respaldar e iba a aplaudir. Como un Cuando se dio termómetro cuenta para que, medir, ¿no? sí, 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 más que un termómetro, yo creo que, claro, era anotarse un triunfo electoral que de una u otra manera pues empuje su candidatura hacia 2025. Sin embargo, cuando se da cuenta que le llovieron palos por todo lado, porque la gente no es tonta y la gente sabe leer y analiza las preguntas, y realmente de las 11 primeras preguntas hay muy poco que rescatar. Creería yo que la Eh, única que valía la pena para ir a consulta era la del casino. Paradójicamente, la pregunta de los casinos resultaba la más interesante, Y la porque las única que otras, necesitaba una consulta popular, ¿cierto? sí, las otras o se podían solucionar vía proyecto de ley o se podían solucionar, o inclusive se estaba consultando temas que ya existen en el ordenamiento jurídico. Como el tema La del propia porte de asamblea ya, armas. la propia el tema del porte de armas depende de un decreto ejecutivo, ni siquiera necesita ley. Y lo que, claro, si se quiere agilizar o ampliar el tema del porte de armas, solamente hay que cambiar el decreto ejecutivo y flexibilizar las medidas para el porte, que sería una barbaridad. En un país que está bañado en sangre, me parece que fomentar el uso de armas de fuego sería querer apagar un incendio con gasolina. Pero bueno, cosas del Ecuador. En todo caso, me parece que políticamente le dijeron que tenía que diferenciarse de Lazo y que no podía repetir las mismas preguntas. Ahora, pues le ha tocado dar un golpe de timón, le ha tocado retomar varias de las preguntas que planteó Lazo en su momento, y me pareció hasta gracioso verle a Esteban Torres defendiendo el tema de la extradición cuando fue uno de los principales detractores de esta pregunta cuando Lazo la Totalmente, planteó en ¿no? su consulta Todavía no popular. somos tan desmemoriados como para olvidar tan rápido. Lo mismo pensaba Pero es yo. que, ojo, estamos hablando de este año, o sea, del año pasado. Estamos hablando de febrero, marzo del año pasado, donde el hoy viceministro o subsecretario de gobierno decía que esto de la extradición era inadecuado y que había que votar. No, ayer le he visto, pero con mucha vehemencia y mucha energía, defender el tema de la extradición como un mecanismo de lucha contra la criminalidad organizada. Bueno, Sí, sí, o yo también sea, creo que hay de varios tipos de Pokémones en la política del país que se transforman. Pero la verdad sí, es que sí, lo totalmente. preocupante del tema de las preguntas, Ramiro, y tú eres el especialista en el tema, es que no tenían el reglamento. Entonces, a la hora de la hora, como para ponerlo en sencillo, es como que yo te pregunte si quieres almuerzo o cena, pero no te pregunte qué vas a comer. Entonces, el problema era que estábamos votando un poco a ciegas, porque a la hora de la hora lo más necesario es aprobar un reglamento que vaya acorde con esos cambios. Reformas a Sí, la yo ley. creo que si hay algo que marca, que ha marcado a este gobierno en el poco tiempo que está, es por un lado, improvisación total, la falta de equipo, pero sobre todo la falta de un proyecto de gobierno, de un proyecto de Estado. Nos habla, por ejemplo, de un plan Fénix que creo que ni el propio presidente Daniel Noboa sabe qué es y en qué consiste. Porque claro, si el plan Fénix es emitir decretos ejecutivos de emergencia, es toques de queda, es utilización de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, es traslado de presos de una cárcel a otra. Bueno, eso podría ponerle otro nombre como Plan Correa o Plan Moreno o Plan Lazo, porque todos han hecho exactamente lo mismo y no ha funcionado para nada. Así Entonces se es. entendía que si, o sea, se entendía que si se anuncia un plan de seguridad es porque se tiene alguna idea importante, innovadora y diferente. Ok, Así es, y en vamos a, mucho se habló en campaña de planes de inteligencia justamente con ayuda internacional y también de tecnología, que es lo más importante, como sensores y otro pero, montón de cosas pero que solucionan la vida, ¿no? Pero con realmente las hay, tecnologías podemos hacer cosas que vayan incluso a revolucionar el tema de la justicia. O sea, mientras en China, por ejemplo, ya se está usando jueces robot
Acá todavía no tenemos expediente electrónico. Así es. Mientras en Europa, hace rato que ya se dio el salto a la digitalización total de la Administración de Justicia, acá todavía tenemos expedientes foliados a mano y cosidos con piola. Sí, y la última pregunta, porque aquí le toca a Jaime, y aquí que me le roba las preguntas. ¿Tú crees que la consulta habría sido una buena herramienta para justamente eso, proteger a los jueces con un tipo de mención como los jueces sin rostro, jueces internacionales, jueces que no estén aquí, que se encarguen de los casos más delicados? ¿Cómo crees que se puede exprimir ese espacio para la pregunta para proteger a los jueces? Bueno, a ver, si tenemos ayuda internacional y el problema es que los jueces, por un lado, pueden verse amenazados y por otro lado pueden verse tentados, porque, ojo, eso de que los jueces que los jueces ecuatorianos actúan como actúan por miedo es mentira. Eso es mentira. Todo lo contrario. Es más, hemos visto los chats del juez Puripayo, donde hace todo un trabajo de ventas, una labor de marketing, donde dice, a ver, pero doctor, Pero usted esos sabe son que los yo soy malos juez jueces, hablemos de los buenos, déjame creer que hay buenos jueces, que No, hay que no, por supuesto que hay buenos protegerlos. jueces, pero a ver, el problema, Andrea, no es un problema de nombres, no es un problema del juez Puripayo, no es un problema del juez Quimiz, no es un problema del juez eh, Pico o cualquiera, no, es un problema estructural. Tenemos un problema sistémico en la justicia. Mientras tengamos el mecanismo que tenemos de selección de jueces, no, esto no funciona. Mientras no tengamos un sistema permanente de evaluación de jueces, esto no funciona. Mientras no tengamos mejores facultades de jurisprudencia, especialmente en la universidad pública, esto no funciona y en eso tenemos que hacer un mea culpa incluso desde la academia. Es decir, es un problema estructural, es un problema de mediano y largo plazo que tiene que solucionarse con medidas de mediano y largo plazo. El problema es que el cortoplacismo ecuatoriano ahí nos juega en contra y queremos solucionar todo de aquí al jueves. Y así no funciona. Entonces, claro, obviamente, hay momentos, hay espacios en los que las cosas van especialmente mal. Por ejemplo, cuando coges a un juez pillo y le pones de presidente del Consejo de la Judicatura, como pasó con el señor Wilman Terán. Así Entonces, es. ahí sí, todo se fue a la miércoles, ¿no? Pero claro, el problema es que ahorita, por ejemplo, yo te diría que tenemos un buen Consejo de la Judicatura. Tenemos 4 personas bastante decentes. Está Álvaro Román, está Yolanda Yupangui, está Fausto Murillo y está Solanda Boyes. Me parece que son 4 personas de un adecuado nivel jurídico y buen nivel de honestidad. Y sin embargo, tenemos una justicia que no funciona. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esto no depende de nombres. Aquí puedes ponerle a Jesús y sus apóstoles y eso funciona mal. ¿Por qué? Porque estructuralmente la cosa no va bien. Tenemos una administración de justicia en donde estamos garantizando que sean los peores, con honrosas excepciones que existen, pero que sean los peores los que llegan a las judicaturas, no los mejores. Es decir, imagínate, y esto se replica en todo, en policía. Estamos formando policías en 6 meses. Y yo el otro día Para conversaba con una unos guerra. amigos, pero ojo, y en medio de una denominada guerra contra la criminalidad organizada. Yo hago artes marciales desde hace mucho tiempo y conversaba con unos amigos, decía, en 6 meses no llegas ni a cinturón amarillo, pero acá llegas a policía. O sea, acá en 6 meses le entregamos a una persona un arma y le entregamos además licencia para cuidarnos a todos. Claro, ¿qué estamos garantizando con eso? Que lleguen los más precarios. Entonces, en unos casos no están preparados para enfrentar la criminalidad organizada y en otros casos simplemente hacen lo que pueden y se unen a la criminalidad organizada. Y por eso vemos que los operativos son conocidos mucho tiempo antes por los jefes de las bandas e inclusive por expresidentes que se toman inclusive la dispensa de anunciar los operativos con 24 horas de anticipación, como pasó en caso Metástasis, que logró con eso que se vuelen 7 u 8 de los procesados. Así es, Esa y es la gracias cosa. a eso se ganó el nombre de campanita, porque en realidad es la campanita que le avisa a los malos que los van a ir a coger. Claro. Muchas gracias, Ramiro. Le voy a hacer el paso a Eduardo, que está aquí ya conectado con nosotros. Buenos días, Eduardo, ¿cómo vamos? Buenos días, Andrea. Feliz año, no te veo del año pasado. ¡Feliz año! Nos hemos cruzado. Tuve un inconveniente en el carro en la mañana y por eso estoy acá. No lo pude resolver. Te extrañamos. Qué gusto de saludarte a toda la gente, lo mismo. Andrea tiene un estilo muy, muy interesante. Campanita, no hay nada que hacer. Oye, mi querido amigo, y yo coincido que tenemos un consejo, incluso el lunes entrevistamos a Fausto Murillo, y creo que tenemos por lo menos un consejo de la judicatura bastante decente. Pero como la calentura no está enlazada, te pregunto, Ramiro,
se debieron haber incluido entre las preguntas reformas políticas constitucionales. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, en que se elimine el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Sería esto una ayuda en esta desgracia que está viviendo el Ecuador con todos, con que se fuga uno, se fuga otro, ponen bombas por aquí y por acá? ¿Pueden los vocales, te estoy haciendo varias preguntas, los vocales del Consejo de la Judicatura, que son decentes, los que han quedado, no esas porquerías que estaban antes allá, pueden ellos conseguir algo para que por lo menos si cogen a un delincuente, a un sicario o algo, no lo saquen en 2 días, sino que por lo menos lo procesen, ya que fuguen ya es otra cosa? ¿Qué dices, Ramiro? Buenos días, Eduardo. Buenos días, Jaime. Un saludo para ustedes y un feliz año, además. Lo mismo para A ver, ti. mira, el tema de la justicia es bastante complejo. Primero, eliminar el Consejo de la Judicatura o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana requeriría no de una reforma constitucional, sino de una asamblea constituyente, y eso ya lo ha dejado claro la Corte Constitucional. Entonces no hay chance. De alguna vez, No hay dejémoslo chance. claro, no hay forma. Pero además, conceptualmente, me parecería que sería inadecuado en el caso del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana yo sí creo que podría eliminarse sin problema ¿Okay? y sin afectar Nada, la estructura estatal. El Consejo de la Judicatura nos garantiza de que exista independencia judicial por la vía de que no sean los jueces los que se autocontrolen y los que se autorregulen. O sea, es decir, en este momento, imagínense, si no tuviéramos al Consejo de la Judicatura, lo tendríamos a Saquicela controlando a toda la justicia en el Ecuador. es verdad, es verdad. Así de sencillo. Entonces, insisto, este no es un problema de nombres, es un problema estructural. Yo creo que el Consejo de la Judicatura tiene que cambiar sistémicamente, tiene que cambiar totalmente su estructura de gestión, su modelo de gestión, tanto en lo administrativo, en lo financiero y sobre todo en lo disciplinario. ¿Para qué? Para que lo que tú acabas de decir, para que no hayan estos jueces que liberan narcotraficantes, que liberan cabezas de criminalidad organizada al otro día de que están presos. ¿Cómo? A través de un sistema adecuado de evaluación que permita una depuración permanente, pero sobre todo a través de un sistema adecuado de selección. Es que no puede llegarte un juez, o sea, un juez como Curipaya, un juez como Bani Molina, que no tenía ninguna experiencia profesional en absoluto, que se había graduado el año pasado de abogado, y que lo ponen de juez y que en 2 años te libera 60 narcotraficantes de acuerdo al chat que mantuvieron Romero y Norero. Me refiero al abogado de Norero. Sí, Entonces, sí. imagínate cómo, o sea, esas cosas así no funcionan. Y no es el problema del juez Curipayo o del juez Molina o del juez Quimiz, no, es el problema de que esas personas nunca debieron haber llegado a judicaturas. Y nunca debieron haber llegado a judicaturas si es que se hubiera tenido un sistema adecuado de selección, que es lo que falta. Sí, yo te digo algo, por eso digo siempre, no te me la vengas a sacar, Iván Saquicela. Tú fuiste el que lo pusiste a Terán. No mientas, no pretendas hacerte el justo cuando todos sabemos que él es el que lo nominó, que se equivocó, que puede pasar, que fue a la Corte Nacional, pero se equivocó. Pero volvamos al Ecuador. Todo el mundo está consternado, se le escapa uno de los más buscados, cogen a uno y en 2 días se le escapa el otro, Ramiro. O sea, tenemos un estado dentro de otro estado y entonces la consulta del presidente, a quien todos queremos apoyar, está en ciernes. Él se ve mermado en su credibilidad frente a la gente porque se ve mermado y de esta manera ya comenzamos a correr el último año del periodo del presidente, porque el próximo año es un año electoral, con estos problemas. Le dañan, la próxima semana firmaba lo de la cárcel en el Oriente, le dañan la comunicación. ¿Quién está atrás de estos siniestros? Porque no me digas que esto está a mano solamente de la delincuencia organizada. Tiene que haber gente que está comprometida adentro, pues, Ramiro. Pero por supuesto, a ver, si hay algo que nos ha revelado, digamos, la realidad y estos últimos acontecimientos, es la impregnación que existe de la criminalidad organizada en la institucionalidad estatal. Y me refiero a la institucionalidad policial, me refiero a la institucionalidad judicial. Vemos
A través de los chats del caso Metástasis hemos visto cómo un jefe del narcotráfico disponía lo que tenían que hacer los jueces. Y es más, los trataba de jueces suicidas. Porque para el propio narcotraficante lo que iba a hacer el juez era una cosa extraordinaria, era suicida, era una cosa de locos. Pero además vemos cómo ahí no es que los amedrentaban, ni mucho menos, no, negociaban como se negocia quintales de arroz. Decían, no, 250 por uno está muy caro. Más bien, vea, 250 pero que sea por los tres, que nos haga el favor a los tres. Es decir, se negociaba el combo. Entonces, claro, vemos una justicia corrupta, una justicia impregnada, pero no solamente la justicia. Hace pocos meses el embajador de los Estados Unidos denunciaba que existían narcogenerales, es decir, generales de policía que estaban actuando de la mano del narcotráfico. Y eso generó una pequeña, digo pequeña porque no fue una gran depuración, pero por lo menos una pequeña depuración de la cúpula, y hasta ahí quedó. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan impregnado estará? Pero ¿qué tan impregnado estará? Que 24 horas después de instalado un radar en Montecristi, es dinamitado por los propios militares. Claro, claro. Y tenemos 6 o 7 militares en servicio activo, procesados penalmente por dinamitar el radar. Es decir, una cosa pero que ya resulta inentendible, si no es porque de una u otra manera estamos inmersos en esta dinámica política y entendemos un poco cómo funciona. O sea, ¿cómo es posible que grupos políticos que claramente están jugando del lado del narcotráfico y de la criminalidad organizada, todavía sigan diciendo los corruptos siempre fueron ellos, ¿no? Que todavía, además, que se atrevan a dar recetas y que se atrevan a decir cómo se tiene que gobernar? ¿Cómo es posible que un expresidente de la República, como decía Andrea, actuando como campanita o campanero, advierta 24 horas antes que se iba a producir un mega operativo de justicia y permita que 8 personas se fuguen y evadan la acción de la fiscalía? Es decir, estamos en un país en el que mucho más peligrosos son los enemigos internos, es decir, aquellos que actúan solapados desde la institucionalidad, que aquellos que actúan abiertamente del otro lado. Porque claro, del otro lado tenemos al gatillero, pero ese se juega la vida y ese pone el pecho. En cambio, el policía que juega del lado del narcotráfico, no, ese lo hace solamente por corrupto. Qué cosa más terrible. La verdad es que a conversar, y te has dado cuenta, Ramiro, Andrea, Jaime, que hay en el Ecuador como un marasmo, yo te podría decir, ayer había un ambiente de chuchaqui, pero hoy hay un descreer en todo el Estado, porque no es un tema del gobierno, es un descreer en el Estado, Ramiro, y eso es gravísimo para la democracia, gravísimo para la institucionalidad, gravísimo para todo. ¿Te das cuenta? ¿Sientes ese ambiente? ¿Sientes esa onda? Sí, existe por parte de la ciudadanía una indiferencia total a lo que está pasando. Y una especie de resignación, ¿no? La semana pasada, aprovechando un poco el feriado, me di una vuelta por medio Ecuador, en moto, y fui a recorrer en moto. Y claro, llegué a sitios como Pedernales, en la provincia de Manabí, por ejemplo. Fui a comerme un ceviche, y la señora del restaurante donde fui a comer, que eran como la 1:30 de la tarde, me dijo, a las 5 estamos cerrando. Y a las 6 de la tarde, Pedernales es un pueblo fantasma. ¿Qué cosa? Imagínate, o sea, estamos hablando de una ciudad de un pueblo que vive del turismo, de un pueblo que vive de los servicios turísticos que presta y que tiene que a las 5 de la tarde cerrar por inseguridad. Ni hablar de Esmeraldas. Esmeraldas se ha convertido en una provincia fantasma, una provincia donde todo el mundo tiene miedo, donde a las 7 de la noche ya nadie sale a la calle. Con lo que ha sido Esmeraldas. Y claro, se genera esta indiferencia y sobre todo este dominio por parte de los grupos de criminalidad organizada que se atreven hoy por hoy a desafiar al propio presidente de la República, a desafiar a la fiscal general del Estado. Ojo, hemos visto videos de policías secuestrados, por ejemplo, 3 en Machala, que están rogándole al presidente que obedezca a los grupos de criminalidad organizada, porque si no los van a matar. Ramiro, y para pasarle a Jaime, perdóname Jaime, son reflexiones más que preguntas. Se dice que hay 80.000 hombres de bandas armados. 80.000, estás hablando de una compañía más armados que incluso que las mismas Fuerzas Armadas.
O sea, tenemos que plantear esto realmente como qué, como guerra, no sé cómo decírtelo, pero si tienes 80.000 hombres armados, no hay Fuerza Armada ni Policía Nacional que pueda, sin librar una guerra, poder arreglar esto, Ramiro. Y es que es de verdad de terror. Mira, el tema de la guerra contra el narcotráfico y la criminalidad organizada se ha demostrado que es una guerra perdida. Es una guerra perdida, claro. Y es una guerra perdida. La perdió Colombia, claro. México, Colombia lo han demostrado. Es una guerra que tiene siempre el destino a perder. ¿Por qué? Porque si no va acompañada de medidas de carácter social, de inversión social, al narcotráfico lo tienes que asfixiar desde lo social, le tienes que quitar su base social. Mientras exista un segmento de la ciudadanía que no pueda acceder a niveles mínimos de vida digna, siempre va a existir una criminalidad organizada que pueda lucrar de esa gente, que pueda aprovechar de esa gente. Estamos hablando, claro, justamente ahí conversaba con algunos amigos y ahí en las ciudades que visité. Y claro, tienen muertos todos los días, pero son, ¿sabes de qué grupo etario son? De 18 a 20 años. ¿Ya? Mueren jovencitos. Sí, Terrible. la esperanza de vida de una persona que se involucra en la criminalidad organizada es mínima. Son chicos que no llegan a los 30 años. Qué horror, ¿no? Es horroroso porque además se matan entre ellos, es terrorífico. No sé si tanto como 80.000, pero nosotros como Instituto de Criminología tuvimos acceso a alguna información de inteligencia de la policía y más o menos se está hablando de 6.500 en los lobos y un poquito más, casi 7.000 en los choneros. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, para ponerlo en contexto, la empresa que mayor empleo genera, que es la favorita, el Supermaxi, tiene un poco más de 10.000 empleados, lo que significa que entre choneros y lobos emplean más que el mayor grupo empresarial ecuatoriano. Ya vistos individualmente, serían el quinto y sexto mayor empleador del Ecuador. O sea, tienen más empleados, entre comillas, que el Banco Pichincha, por ejemplo, solamente para ponerlo en contexto. Entonces la pregunta es, ¿nos sobran delincuentes o nos falta trabajo? Claro, tienes toda la razón. Porque, claro, si quieres insertar a esa gente, si quieres a esa gente, insertarlo en la institucionalidad, tienes que ponerle en algún lugar. Pero claro, desde la lógica de la represión y solo la represión, hay dos lugares en donde se los podría poner, las cárceles y los ataúdes. Pero eso no tiene sentido. Perdón, y solamente para corroborar lo que tú dices, razón, yo me refería que 80.000 PPLs, me refería que los pueden armar. No, tienes razón. 40.000, son 40.000 PPLs. Esos más los hombres armados, pero tienes razón, las cifras son las tuyas. Jaime Velázquez, por favor, sigue con Ramiro García con la entrevista. Hermano, buenos días. Gracias, Eduardo. Gracias. La verdad es que está Vicente Tallano también en cabina, así que hay que apurarnos. Y una sola pregunta nada más, Ramiro, y no sé si es que es pregunta o reflexión, porque la verdad es que luego de ver todo esta cantidad de cosas que se hacen, ¿verdad? Jugando jóvenes a ser adultos y adultos inexpertos a respetar los derechos ajenos sin tomar decisiones claras. Vemos este tipo de mamotetos que salen como consultas o salen, digamos, estado de excepción que ya no tienen sentido. La pregunta que te voy a hacer es, si estamos en guerra en el Ecuador, y creo que Perú y Colombia han perdido la batalla, o México, es porque efectivamente no hay una declaración de guerra interna. O sea, ¿cómo haces si estás respetando los derechos y escuchas a todo el mundo hablar de que sí, que pobrecito, que esto, que tiene que para dispararle tiene que tener una pistola igual? Mientras sigas haciendo demagogia en ese sentido, esto no va a cambiar. La pregunta del millón, ¿hay o existe en la ley algo que permita al presidente de la República tomar las riendas, por darte un ejemplo, un toque de queda real de 5 de la tarde o de 12 del día hasta las 6 de la mañana? Tienes que guardar a la gente, pues prohibir que la gente siga movilizándose en moto. Son cosas que por lógica te dice que es lo que tienes que hacer, pero nadie las toma. Entonces todo el mundo está pidiendo, es más, echan la culpa a gobiernos anteriores cuando están sentados en el potro. O sea, ¿qué hacer, Ramiro? Porque la verdad es que esto es indignante como ciudadano mirar estas falacias que nos ponen o estos mamotetos de estados de excepción que no sirven para un carajo. O sea, esa es la verdad. Entonces, te pregunto porque tú eres jurista y obviamente saber qué medida hacer, porque también es cierto sentarse en el potro como presidente de la República y no saber qué hacer, es lo que nos estamos dando cuenta. No lo hizo Lazo, no lo hizo Lenín, no lo hizo o no lo está haciendo Daniel Noboa en estos momentos. Mira,
la idea de represión, de uso de, por ejemplo, de armas letales en contra de los grupos de criminalidad organizada, ya se le ha aplicado en varios países. En Colombia lo hicieron muchísimo, es decir, ya masacres generadas por el Estado. Sin embargo, eso no dio resultado. Y no da resultado porque así como tienen 6.500 o 7.000 cada grupo de criminalidad organizada, deben tener una lista de espera de miles queriendo entrar a la banda. Es decir, matas a uno y tienes 10 ahí que quieren ocupar el puesto. El problema es cómo hacer para que esos chicos, esos jóvenes precarizados, no vayan a la criminalidad organizada y se inserten en la institucionalidad. Pero es que eso es que eso, disculpa que te interrumpa, Ramiro, pero es que eso es un plan a largo plazo, porque nadie se va a venir de la noche a la mañana. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué hacen mientras tanto? El tema delincuencial tiene que tomarse con medidas de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. En el mediano plazo, una depuración de las instituciones, lo que hemos hablado, institución policial, institución judicial, institución militar, inclusive sectores gubernamentales, se tienen que depurar porque evidentemente están impregnados de la criminalidad organizada. Punto 1. Punto 2. Medidas de largo plazo, medidas sociales, económicas, que permitan la inserción de todos los segmentos a niveles adecuados de vida. Y medidas a corto plazo, que obviamente son... Es decir, lastimosamente las medidas de corto plazo son las menos efectivas y son las que se les ha ocurrido siempre a la gente, ¿no? Entonces, a los diferentes presidentes, decretos de emergencia, que como tú dices, no sirven para un carajo, toques de queda, que lo único que logran es que se reduzca un poco el tráfico en la noche, pero de ahí no sirven para mucho más. Y utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, que también es totalmente improcedente porque no están preparados para eso. Pero el problema grave es que las Fuerzas Armadas no están cumpliendo su labor. Nosotros no somos un país productor de droga y sin embargo somos el mayor exportador de droga. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hemos convertido en la bodega de drogas de Sudamérica. Toda esa droga entra por las fronteras, entra por tierra, aire y mar. ¿Quiénes están encargados del control de tierra, aire y mar a nivel de frontera? Fuerzas Armadas. Sí, y por las gacetas se les meten miles de toneladas de droga. No, sí, te comprendo, pero el problema está en que en estos momentos actualmente ya olvidémonos del tema de la frontera, que sí, hay que controlar, pero internamente estamos fregados. O sea, internamente el ciudadano común no puede salir a las calles. Hoy en día, estos toques de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana no sirven para nada, como te decía. Creo que hay que tomar medidas mucho más duras y creo que debe ser directo al grano, es decir, anda con la policía, las Fuerzas Armadas, los agentes de tránsito, controlando lo que tienes que controlar, pero hoy en día circulan vehículos sin placas, ¿cómo se llama? Con vidrios oscuros, nadie los toma, nadie le dice nada, no hay control en el país, hay una cantidad de motos que están circulando por todos lados, que están los delincuentes moviéndose en eso, y no tampoco toman ningún tipo de sanción, o mejor dicho, absolutamente. Pero ¿qué es lo que hace falta entonces? ¿Que gente que sepa o es que realmente estos imberbes que están en el poder no saben cómo actuar? O sea, ese es el problema. Tú lo acabas de decir. Es decir, si elegimos a una persona que no tiene ninguna experiencia, que no tiene ningún plan de gobierno, que no tiene equipo de gobierno, y claro, y si del otro lado tenemos como opción una persona que en cambio representa a un grupo que tiene vínculos con la criminalidad organizada, entonces algo estamos haciendo mal como ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, sí, a la final nos vemos abocados varias veces ya a escoger entre un grupo criminal y un inepto. Y siempre, claro, para no volver a caer en el grupo criminal, terminamos eligiendo al inepto. Y claro, por esa vía ya vamos con una colección de ineptos que nos siguen amargando la vida y que no hacen lo que tienen que hacer. Pero es que el problema es que ni siquiera saben lo que tienen que hacer. O sea, yo creo que las 11 primeras preguntas planteadas por Novoa, por ejemplo, son una buena muestra de lo que es el gobierno. Cero ideas, cero plan, cero proyecto, cero nada. Y ya, solamente cuando recibieron palos de todo lado y escucharon de unos y otros sectores, yo, por ejemplo, entre ellos, que les dijimos, vea, pero si esas preguntas no sirven para nada, ¿por qué no incluyeron lo de la extradición? ¿Por qué no incluyeron incautación de bienes producto de la delincuencia? ¿Por qué no incluyeron ese tipo de cosas que son mucho más estructurales? Y ahí se meten y ahí meten las nueve otras preguntas, en donde terminan copiándole la consulta a Lazo. Okay. Y en eso hemos quedado. Ramiro, te queremos agradecer muchísimo por el tema y gracias, Ramiro. Muchas gracias por Eduardo, Jaime, muchas gracias. Un abrazo, Andrea. un abrazo.
Chao. Gracias. Eduardo, ya está Vicente Tallano también con nosotros en la cabina, así que démosle paso a la gente. Por favor, a la Saludemos cabina, a Vicente. compañeros.